Buenas tardes, compañeros, y voy a exponer sobre los datos estructurados y no. Los datos estructurados son los datos típicos de la mayoría de la base de datos relacionada, RDBMS. Esta base de datos se caracteriza por tener un esquema determinado que define cómo son las tablas en las que se almacenan los datos, qué tipo de campos tienen y cómo se relacionan entre ellas. Estos datos se gestionan mediante un tipo de lenguaje de programación estructurado conocido como SLQ, Structured Query Language, diseñado precisamente para administrar y recuperar información con los sistemas de gestión de base de datos relacionados. Algunos ejemplos de estos son los datos estructurados, que incluyen nombres, fechas, dirección, números de tarjeta de crédito, información bursátil, geolocalización y más. Con los datos estructurados es posible mejorar el CEO de las páginas web. La evolución de la tecnología proporciona nuevas fuentes de datos estructurados que se producen a menudo en tiempo real y en grandes volúmenes. Las fuentes de datos se dividen en dos categorías: generados por computadora o por máquina y generados por humanos. Los datos no estructurados. Los datos no estructurados son difíciles de construir porque no tienen un modelo predefinido, lo que significa que no pueden organizar en base de datos relacionadas. En cambio, la base de datos no relacionales o no SQL son las más adecuadas para administrar datos no estructurados. Otra forma de administrar datos no estructurados es hacer que fluyan a lo largo de los datos, lo que permite que estén en un formato sin formato y no estructurado. Más del 80% de los datos generados en la actualidad se consideran no estructurados, y ese número seguirá aumentando con la prominencia del Internet de las cosas. Algunos ejemplos de estos datos no estructurados son los registros médicos. La atención médica requiere de grandes volúmenes de datos no estructurados generados por los humanos. Los humanos generados por máquinas incluyen datos recopilados por dispositivos de imágenes médicas como endoscopios, laparoscopios, robots quirúrgicos, cámaras de video de emergencia y datos bioseñalables de monitoreos de pacientes en quirófano y unidades de cuidados intensivos. También como ejemplo están las redes sociales, que se han convertido en gran parte intrínseca del sentido de la vida de miles de millones de personas en todo el mundo, como también las comunicaciones en chat en vivo, mensajería y reuniones web. En la actualidad, las discusiones, tanto profesionales como personales, tienen un lugar a través de la variedad de plataformas de comunicación. Aplicaciones como WhatsApp, conferencias Zoom, en Skype, son herramientas de colaboración como Slack, son algunos de los lugares donde se crean datos en formas de audio y textos no estructurados. ¿Cuál es la diferencia entre los datos estructurados y no estructurados? Los datos estructurados están altamente organizados y formateados de tal manera que se puedan buscar fácilmente en base de datos relacionales. Los datos no estructurados no tienen un formato de organización predefinido, lo que hace que sea mucho más difícil su recopilación y procesar su información. Además de ser recopilados, procesados y analizados de diferentes formas, los datos estructurados y no estructurados residen en bases completamente diferentes, tantas como el almacenamiento, la facilidad de análisis y la flexibilidad. Muchas gracias, que tengan un buen día.